Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos y gracias a todos por participar nuevamente de esta segunda entrega del podcast de Sati. El primer podcast lo tuvimos con Darío Villalba, donde discutimos un poco el panorama del paciente crítico crónico. Y hoy vamos a seguir en la misma línea con la doctora Andrea Das Neves, médica de la terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata, que ahora nos va a contar un poco más cuál es su situación actual laboral. Y quería empezar primero con eso, contando que nos cuentes un poquito tu experiencia en terapia intensiva, tu formación, y si te parece comenzamos discutiendo cuál es la situación actual en el ámbito público en terapia intensiva. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrea Das Neves, soy médica terapista, como dijo Federico. Hice mi residencia y trabajo en el Hospital San Martín de la Plata. Mi experiencia en terapia intensiva es a través de estos casi, 18 años, ¿no? En el que tuve dos etapas, la etapa de intensivista y otra etapa en la que me empezó ya hace como 8 años, ¿no? Que me empezó a interesar un poco más qué les pasa a los pacientes después que se van de terapia intensiva. Y a raíz de eso fuimos por el camino de los consultorios de seguimiento, que bueno, es un espacio que pudimos sostener durante algún tiempo en el hospital y que estamos en vías de poder reactivarlo. La verdad que, bueno, eh, tener un consultorio de seguimiento y poder acceder a él nos da otra visión del paciente. Creo que es sumamente enriquecedor, más allá de lo que se lleva al paciente, estoy hablando de lo que se lleva al profesional, se lleva una visión que le complementa su práctica en terapia intensiva, porque una vez que uno pasa por el consultorio de seguimiento, siempre está pensando más allá, ¿qué va a hacer de ese paciente a largo plazo? Es una mirada complementaria y totalmente diferente, no nos interpela de otra manera frente al paciente una vez que tenemos consultorio de seguimiento, es sumamente muy valioso. Y con respecto, Andrea, a lo que vos decís, que lo pudieron implementar esto porque lo hicieron ustedes con líderes locales o fue un plan hospitalario de seguimiento del paciente porque detectaron que había problemas al alta? Esto surgió a partir de una inquietud personal que fue muy simple, pensar qué les pasa a nuestros pacientes después que se van, porque nosotros vimos que invertimos muchos recursos humanos y recursos de salud en los pacientes, y después qué pasaba cuando se van. Como sabrás, la provincia, y es la realidad de muchas otras provincias, no tiene un soporte para estos pacientes una vez que se van de alta. Así que depende totalmente de ellos, su recuperación y de su sostén familiar. Muy pocos lugares cuentan con rehabilitación y no se puede asegurar el acceso a rehabilitación. Estoy hablando solamente de rehabilitación física, a todos los pacientes. Eh, Así que menos en un hospital que es de derivación, ¿no? Así que hay una disociación total entre los cuidados agudos y crónicos. Y el consultorio de terapia intensiva acá y en todos los lugares en los que en los que se implementa, lo que vino a dar es una solución a eso, ¿no? A la disociación entre los cuidados agudos y crónicos. El paciente se siente eyectado del hospital una vez que se va de terapia intensiva. Y después dependía en el ámbito público solamente de su recuperación. Y bueno, le vino a dar este espacio de contención y de guía, como es un referente. Un referente que, a ver, no estamos inventando nada, sino que se está aplicando algo que ya existe para otras patologías, ¿no? Como pacientes que sufren infarto, pacientes con EPOC, pacientes que sufren ACV. A nadie se le ocurre quedar sin seguimiento, pero en terapia intensiva pasaba eso. Y bueno, el consultorio de seguimiento viene a dar respuesta a, ese, a esa situación. Y aparte, es una respuesta a algo que también se lo piensa. No, hay dos maneras de entender las consecuencias de la enfermedad crítica, ¿no? Los más benévolos lo describen como el costo de la sobrevida, ¿no? Como si las secuelas físicas, psíquicas y cognitivas antes son el costo de sobrevivir. Antes los pacientes morían, ahora uno no va a la terapia intensiva a morir, probablemente sobreviva, tiene amplias chances de sobrevivir, pero bueno, con secuelas, ¿no? Con consecuencias, después veremos si son secuelas. Y otros lo entienden como una nueva carga de enfermedad iatrogénica, ¿no? Esos son
de lo que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Hay una parte de esta enfermedad que fue, o toda la enfermedad en realidad fue adquirida en terapia intensiva, porque el síndrome de terapia intensiva son nuevas cargas físicas, psíquicas o cognitivas, cuestiones que el paciente no traía, o son cuestiones que el paciente empeora por haber transcurrido su internación en terapia intensiva. Se entiende la terapia intensiva que es como un acelerador también, ¿no?, de procesos subyacentes. Así que bueno, viene a dar respuesta a ese espacio. Y lo pudimos construir, la manera que encontramos nosotros de poderlo construir en el hospital, en la asistencia pública, fue basado en las personas y no basado en el sistema. Entonces recurrimos a voluntades individuales y hicimos una red de atención del paciente, pero basado en voluntades. Entonces sí, contábamos con kinesiólogos, contábamos con terapistas ocupacionales, muy poco con atención en salud mental. Tuvimos que hacer una red fuera del hospital con los CAPS, con los centros de atención primaria, donde había psicólogos, psiquiatras. Muy pocos pacientes podían acceder a psiquiatras. Y bueno, y después todo el otro sostén que sí puede dar el hospital, ¿no?, que fue mucho más fácil de acceder, laboratorio, imágenes. Pero tuvimos que también salvar problemas propios de la asistencia pública, como que nuestros pacientes no tengan que ir muy temprano a sacar turnos, porque ningún paciente que sale de terapia intensiva puede concurrir 2 horas antes a esperar a poder adquirir un turno. Entonces hicimos como vías de llegada rápida a las consultas, y había días en que nuestros pacientes podían concurrir directamente con determinado profesional sin que tenga que sacar un turno. Así que fue una red que funcionó, pero como digo, no es una red basada en la voluntad de las personas, que funcionó muy bien, pero bueno, como todo basado en las personas y no en el sistema, en un momento dejó de funcionar. Así que nuestra idea para este nuevo lanzamiento es poder institucionalizarlo, ¿no? Así también es algo que gana el hospital, ¿no?, y queda estructurado en el hospital. Andrea, varios puntos que me llamaron la atención. Quería recuperar algo que dijiste, que es el paciente se siente eyectado del sistema. Al principio del relato. Sí. Esto es, nosotros no tenemos armado ningún cuidado transicional del paciente cuando sale de terapia intensiva. Y de hecho, no. La terapia intensiva funciona como una isla, y el paciente, una vez que pasa a piso, muchas veces ni siquiera es el mismo equipo médico el que lo sigue en piso, ni hablar cuando se va a la casa. Claramente, no es el mismo que lo sigue en piso, tal vez, pero ni siquiera siempre, ¿no? Hay otros servicios, ¿no?, que sí pueden ser las mismas personas, nutrición tal vez sean las mismas, pero kinesiología, bueno, enfermería en el área, el médico terapista no lo veía en piso. Incluso cuando nosotros iniciamos este trabajo, veíamos al paciente, la primera conexión lo hacíamos con el paciente en la sala, ese era el primer contacto. Y después nosotros los llamábamos para darles un turno, para poder decirles cuándo concurrir al consultorio. Pero sí, se sienten eyectados porque no hay quien resuelva, no hay quien dé respuesta a estas consecuencias que son propias de terapia intensiva, no cuestiones que el paciente traía antes. Y todavía creo que es un desafío nuestro, ¿no? Porque en el ámbito de la terapia intensiva, creo que ya casi todos sabemos que existe el síndrome de posterapia intensiva, sabemos las consecuencias, pero si traspasamos un poco las fronteras, todavía nos queda un gran trabajo. Primero que en otras especialidades, ¿no?, se conozca esto y se reconozca como un problema. Y después los propios pacientes, todavía no hemos llegado a la comunidad médica, a la comunidad con esta información. Los propios pacientes que sufren estas consecuencias, cuando uno les cuenta que sí, que están descritas lo que le pasó y lo que le puede llegar a pasar, sienten alivio, porque no hay respuesta todavía en el sistema de salud a estas consecuencias de la enfermedad crítica. Son desafíos que todavía nos quedan pendientes, ¿no? Llegar a otras ramas de la medicina y de la no medicina, ¿no? de la comunidad. Eso que vos decís es clave. Muchas veces el aportarle al paciente que lo que le está pasando no es que se volvió loco o que tiene que tener miedo de contar, sino que lo que le está pasando
es algo que sabemos que puede pasar, pero que simplemente nadie se lo había dicho, les da una sensación de alivio que es clara en el interrogatorio y se ve en el momento. Eso me lleva a preguntarte, que también lo dijiste recién, ¿quién debería liderar el consultorio de terapia intensiva? Hay mucha discusión en la literatura respecto a si deberían ser los médicos de terapia intensiva, los kinesiólogos, un médico generalista. ¿Qué te parece a vos? Sí, a mí me parece que es el médico terapista quien lo tiene que liderar. Me parece que es una cuestión complementaria. Primero, antes que nada, tenemos que entender que es un derecho del paciente el acceso a la información y nosotros le tenemos que dar esa respuesta. Y después, yo creo que es el médico terapista, el que conoció al paciente dentro de terapia, el que debe ocuparse de estas cuestiones, pero como una cuestión interdisciplinaria. Yo no digo que tiene que ser parte del consultorio, no liderar o no, después se verá, pero sí que tiene que ser parte del consultorio de seguimiento. No existe consultorio de seguimiento que no sea un trabajo interdisciplinario, es imposible trabajar si no es en forma interdisciplinaria. Por eso es muy, muy laborioso armar la red para trabajar en un consultorio de seguimiento, pero el valor propio del consultorio se lo da el trabajo interdisciplinario. Yo creo que el médico terapista tiene que ser parte, después se verá quién lo, no en un acuerdo, ¿no? Quién lidera, no, pero sí que tiene que ser parte el médico de terapia intensiva. La discusión que se da a nivel mundial es si el médico de primer nivel debe ser, o el médico terapista, pero por otras cuestiones, ¿no? También que en muchos sistemas de salud el acceso al sistema de salud se da a través del médico, como algo que conocemos acá como médico generalista, y si el paciente no consulta en esa primera instancia, no puede llegar a los demás especialistas. Entonces, como que sería ese médico quien tendría que dar respuesta. Pero me parece que en nuestro país es aplicable a que esto lo haga el médico terapista. André, y te hago una pregunta. En tu opinión, ¿por qué no hay más evidencia en esta vorágine que tenemos de la medicina basada en la evidencia desde la década del 60-70? ¿Y por qué seguimos buscando evidencia con respecto a la utilidad o no del consultorio de seguimiento post-terapia intensiva? Y lo otro que te quería preguntar es, en la experiencia que tuvieron ustedes, ¿cómo eligieron a los pacientes o cómo seleccionaron a qué pacientes seguir? Porque claramente no podemos seguir a todos los pacientes que salen de terapia y tampoco probablemente se vean todos beneficiados. En relación a la primer parte, sí es curioso, ¿no? Porque para otras especialidades no se busca una evidencia y qué beneficio da. Hasta ahora lo que se sabe es que el consultorio al paciente le da esto que estuvimos hablando, ¿no? Satisfacción, contención, que tal vez es difícil de medir, ¿no? Eh, pero sí es curioso, ¿no? Porque en otras especialidades no se buscó eso. Hay una revisión sistemática del 2015 en relación a los beneficios del consultorio de seguimiento, que tuvo un impacto entre los 3 a 6 meses del alta, usando los diarios, ¿no? El registro cuando la familia y junto con la enfermería registran lo que le sucede al paciente durante la internación y después eso se lo dan al paciente para que lo lea, lo que dio es que tenía un poco menos de impacto, ¿no? en el desarrollo de estrés postraumático. Ese es el beneficio. Todavía no hay una evidencia fuerte a favor, ¿no? Pero capaz lo debemos pensar al revés. ¿Por qué no hacerlo? Claro. Y lo otro que me preguntaste fue... ¿Cómo elegimos, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de escasos recursos y que de hecho probablemente un paciente que se interna 2 días en un posoperatorio de alto riesgo, pero que está bien, no se vea beneficiado solamente del seguimiento? Entonces, ¿cómo elegimos a los pacientes que se beneficiarían más con esta estrategia para de esa manera asignar lo mejor posible los escasos recursos con que contamos? Sí, claramente ya sabemos que no hay que seguir a todos, eso es claramente, ¿no? Es un mensaje ya claro porque uno desaprovecharía o mal usaría los recursos en salud. No está totalmente claro, y esa es una discusión, no está totalmente claro a quién seguir, por lo tanto, cada sociedad que ha hecho sus guías ha hecho criterios propios de seguimiento, pero todas tienen en común que tratan de identificar pacientes que tienen más riesgo de sufrir secuelas, ¿no? Entonces, uno trata de seguir primero, o sea, todas coinciden en que tenemos que seguir a los pacientes que
están bajo ventilación mecánica, algunas dicen 48 horas, otros 72 horas, lo que uno trata de evitar es el posoperatorio, que está poco tiempo ventilado y realmente se va y no tiene secuelas propias de la internación en terapia intensiva, o pacientes que no hayan estado ventilados, pero que tengan más de 7 días de terapia intensiva, porque el entorno también es perjudicial. Y después, tratan de identificar factores de riesgo relacionados a consecuencias a largo plazo. En eso todavía no hay no hay un consenso fuerte en cuáles son los factores de riesgo. Uno podría seguir también a pacientes que tienen altas comorbilidades, pacientes con fragilidad, ¿no? El término que indica la reserva biológica y fisiológica, ¿no? Son pacientes que tendrían más riesgo de sufrir secuelas a largo, o peor, en vez de más riesgo de sufrir, uno de estos pacientes lo que tienen en realidad es peor evolución en el largo plazo, entonces uno debería tal vez dedicar más recursos más intensos, ¿no? Para poder rehabilitarlos. Bueno, en realidad tratan un poco de esos los parámetros de seguimiento, ¿no? De identificar qué pacientes son candidatos a sufrir más consecuencias de la enfermedad, o están en más riesgo de sufrir consecuencias de la enfermedad crítica. Perfecto. André, quería pasar a los últimos 2 temas que nos quedaban de esta conversación. Por un lado, nosotros desde el comité, con tu liderazgo, hicimos ya hace unos años el CABIUSI, que tal vez no lo conocen todos, así que quería que nos cuentes un poquito cómo se realizó esa investigación, que fue un trabajo multicéntrico que fue muy complejo de llevar a cabo. ¿Qué resultados hubo y cuál es el proyecto a futuro, si es que lo hay, con ese trabajo? El CABIUSI nació a partir en realidad de otro proyecto que fue el seguimiento de pacientes que hicimos en el Hospital San Martín, ¿no? Hicimos el consultorio, a través de una beca Ramón Carrillo, hicimos un trabajo de seguimiento con una población muy particular, ¿no? Porque la población en la que trabajamos acá en el Hospital San Martín en La Plata es una población muy joven y sin comorbilidades, por lo tanto ya sabíamos que los resultados no sabíamos si iban a ser, si tenían validez externa, si iban a ser extrapolables, ¿no? Pero bueno, aún así, siendo pacientes muy jóvenes y sin comorbilidades, lo que vimos es que los pudimos seguir durante un año, ¿no? Entonces, veíamos que había secuelas físicas, hicimos todo un screening de secuelas físicas, de secuelas psíquicas, no pudimos avanzar en las cognitivas por dificultades, ¿no? Con la evaluación, evaluamos calidad de vida, y lo que vimos que las secuelas físicas mejoraban al año, pero había un 40% que persistía con debilidad y fatiga. Pudimos hacer screening de estrés postraumático y vimos que era elevado al alta, pero que mejoraba, versus ansiedad y depresión, que permanecían constantes, ¿no? 50% de los pacientes al egreso de terapia intensiva, ¿no? Tenían ansiedad y depresión, y al año también. Y en cuanto a la calidad de vida, hallamos algo que fue curioso, fue que obviamente la calidad de vida era muy, muy baja, evaluada con un instrumento que se llama Eurocall 5D, ¿no? Y lo que veíamos que era muy baja al alta de terapia intensiva y que mejoraba en el tiempo, pero los pacientes podían expresarla de 2 formas, y la forma subjetiva, que es que con una escala visual analógica puedan decir del 1 al 10 cómo se sentían, ellos se sentían muy bien, pero cuando tenían que después responder cómo estaban, no estaban tan bien como se sentían, ¿no? Su autopercepción era mucho mejor que su respuesta objetiva. Y eso tiene que ver con cuestiones que están definidas para otras enfermedades, que no tiene que ver con la recalibración de estándares, con la revisión de objetivos. Fue algo muy, muy curioso. Parecería ser como que después de terapia intensiva el paciente recalibra todas sus expectativas. Y entonces a partir de eso, surgió el CABIUSI, que dijo, bueno, si lo podemos hacer en una institución, tratemos de hacerlo en el resto del país. Y aquí se inscribieron 26 instituciones y pudimos ampliar la muestra, ¿no? Porque pudimos seguir 320 pacientes. Primero le incorporamos una evaluación pre-UCI, ¿no? Entonces nos da un basal que en el anterior no teníamos. Y después evaluamos a los 2, 6, 12 meses y 3 años. Entonces, pudimos seguir de estos 320 pacientes, 200 al año. Eso es una característica. Trabajos de
de seguimiento en el tiempo, tienen mucha pérdida y son muy laboriosos, son trabajos muy laboriosos en el que hay que destinar muchos recursos a no perder pacientes. Incluso en otras cortes a los pacientes se los va a evaluar en domicilio, o en un determinado radio, ¿no? Acá le hicimos la encuesta telefónica, pero así todo, los pacientes cambian de teléfono, bueno, hay algunos que no quieren seguir con el seguimiento, así que tuvimos una pérdida importante, que es lo que limita los resultados. Pero de todas formas, los resultados más salientes fueron que teníamos una mediana de edad de pacientes de 50 años, que es 10 años menos que la media de la mediana de la mayoría de los trabajos. Y el 60% de estos pacientes tenían alguna comorbilidad. Un 22% se murieron al año, y esto es una característica. Los pacientes adultos de terapia intensiva se mueren en los primeros 6 meses. La mayoría de los pacientes tienen una mortalidad muy precoz. Eso se repite y es una constante, ¿no? Este 22%, la mayoría se murió dentro de los 6 meses del alta. Y después algunos de los hallazgos fueron similares al anterior. La mitad de los pacientes se percibían débiles y esta percepción continuaba al año. Un 40% también tuvo problemas de memoria y un 40% se sentía ansioso y deprimido. Y otra vez lo mismo, ¿no? Este 40% no mejoró al año. Ansiedad y depresión es una consecuencia de la enfermedad crítica y que es poco asistida al alta, es muy difícil ingresar por lo menos en el medio público, ¿no? En darle una respuesta a cuestiones de salud mental. Y en el CABIUSI, donde tenemos instituciones públicas y privadas, solo 1 de cada 4 accedió a atención en salud mental. Y otra cuestión que investigamos fue la utilización de recursos de salud, que es algo que no habíamos investigado, y también un 38-40% requirió contacto con el sistema de salud a los 2 meses, ¿no? Y hay un cuarto de la población que reingresó dentro del año, lo cual es lo que evidencia es el alto consumo, ¿no? en recursos de salud. Y después evaluamos calidad de vida, ¿no? Que obviamente los pacientes partieron de una mediana igual este instrumento, el Eurocol, está validado en Argentina, así que la mediana era parecida al promedio de Argentina para la edad. Después obviamente que había un deterioro, donde los más deteriorados eran los pacientes con trauma de cráneo, y después recuperaban el estado de salud. Y algo curioso, que una conclusión interesante del CABIUSI a los 3 años, un poco se sostienen, la mayoría de los resultados al año se sostienen a los 3 años, pero algunas cuestiones interesantes es que vimos que había un empeoramiento en algunas dimensiones que evaluamos en calidad de vida, como movilidad y dolor, que eran peor que el pre-UCI, ¿no? Y dolor, ansiedad y depresión empeoraban a los 3 años. Y después, otra cuestión era que vimos que había mejorado, ¿no? Al año la calidad de vida. Bueno, a los 3 años empezaba a empeorar. Y aquí sí caía peor que la calidad de vida para la población general de Argentina. No sabemos si eso estaba relacionado a las comorbilidades. Vimos que el 60% de nuestros pacientes tenían comorbilidades, entonces tal vez esto sea la suma, ¿no? De la consecuencia de la enfermedad crítica más comorbilidades que traía el paciente. Ya sabemos entonces, como le dijimos más temprano, que es un acelerador de procesos subyacentes, la estadía en terapia intensiva. Pero bueno, es algo que nos resultó curioso y nos llamó la atención porque nos había dado muy bien la calidad de vida al alta, y después vimos que había un empeoramiento. André, y para ir cerrando, con respecto a lo que vos contás del CABIUS y lo que contabas antes, y lo que dice también la literatura internacional, sabemos por lo menos que potencialmente el paciente que sale de terapia intensiva por enfermedades graves y con estadías prolongadas, es muy probable que tenga algún problema relacionado con su estadía en terapia intensiva. Más allá de la enfermedad que lo lleva, en el infarto por ahí esto es más lineal. El paciente que sale post-infarto tiene dificultad respiratoria, por ejemplo, porque queda con disnea, y uno sabe que tiene que rehabilitar eso. En terapia intensiva, creo que como es más florida la cantidad de enfermedades que vemos, pensamos que tiene que ver con el distrés, la sepsis, la falla multitudinaria que tuvo, y como vos decís, tal vez la terapia intensiva funciona como acelerador de procesos subyacentes, y por ende una gran proporción de pacientes, 20, 30, 40% de los pacientes tienen problemas al alta.
Por ende, toda esa población que recibe un montón de recursos en el agudo, como dijimos al principio, es eyectado del sistema y el sistema allí parece no darle demasiada contención. Darío Villalba, en una entrevista previa, nos contaba un poco cómo funciona eso en una parte del sector, que es el sector privado, y quería que vos nos cuentes un poco cómo funciona esta parte del seguimiento y rehabilitación post-terapia intensiva en el sector público, que es, creo, el que vos conoces un poco mejor. La realidad es que en el sector público, a mi conocimiento, son muy pocas instituciones, con algunas, bueno, alguien que por estar, ¿no?, en el comité de seguimiento y rehabilitación de terapia intensiva, tenemos conocimientos que hay algunas instituciones que lo están haciendo, pero los pacientes, yo vuelvo a repetir, los pacientes no tienen respuesta en el sistema público a estas cuestiones, no las hay. Ni siquiera, a ver, estamos igual más atrás, porque el sistema público de salud no da respuesta a los pacientes críticos crónicos. Darío habló bastante de los pacientes críticos crónicos. El sistema de salud público no da respuesta a los pacientes críticos crónicos, es una deuda del sistema de salud. Los pacientes críticos crónicos transcurren toda su internación en terapia intensiva, en un lugar de agudos, donde obviamente uno sabe que no le está dando respuestas a sus requerimientos. Son pacientes hasta que pueden ser, en nuestro caso, hasta que pueden ser decanulados, porque no están dadas las condiciones para el pase a piso de pacientes con cánulas, porque no hay la enfermería adecuada, ni maneras de darles cuidados adecuados a la vía aérea. Así que son pacientes que pasan toda su internación en unidades de cuidados intensivos. La única que hay con estas características es en Mar del Plata, pero nos es muy, tenemos contacto con ellos, pero de todas formas nos es muy dificultoso, primero porque es un recurso limitado, obviamente, ¿no? Y por muchas cuestiones a veces es muy difícil poder derivar un paciente allí. Así que a este 10% de pacientes, ¿no?, que son los críticos crónicos, no le damos respuesta. Y no le estamos dando una respuesta adecuada tampoco a los pacientes que egresan de terapia intensiva con estas cuestiones por resolver, ¿no? Así que es una deuda del sistema de salud, pero creo que la única manera de saldar esta deuda es hacerlo podemos empezar desde las personas, pero lo tenemos que hacer desde el sistema, ¿no? Tratando de institucionalizar estos consultorios de seguimiento y que no dependa en voluntades individuales. Muy bien, André, quería hacerte una última consulta con respecto a una reflexión que hemos discutido mucho en el comité y que se resume un poco en el concepto de que esto que pasa en el post-terapia intensiva no se puede rehabilitar porque habría que haberlo prevenido y una vez instalado ya no se puede rehabilitar. ¿Qué te parece ese comentario? Yo no soy ni médica, ni fisiatra, ni kinesióloga, que trata frecuentemente rehabilitando secuelas, ¿no? Lo nuestro en el consultorio de seguimiento es un nexo y es una guía. No sé si estoy muy de acuerdo con que esto no se puede rehabilitar. Me parece que hay cuestiones que no son rehabilitables, pero no creo que fíjate que todavía no hemos, si queremos encontrar factores de riesgo claros para cuestiones relacionadas a síndrome de posterapia intensiva, ni siquiera hay acuerdo en todos los trabajos. En los trabajos que hicimos nosotros, no evaluamos un montón de intercurrencias que sufren los pacientes en terapia intensiva, y lo único que encontramos como predictor en relación a la calidad de vida fueron los días de ventilación mecánica como un subrogante de gravedad, pero parecería ser que adentro de terapia intensiva se jugaba más una cuestión de vida o muerte, y después la carga de enfermedad que resulta como la debilidad, fatiga, todos esos son los determinantes al alta de la calidad de vida. Pero todavía me parece que no tenemos ni siquiera identificado claramente, me parece a mí, ¿no?, los factores de riesgo sobre los cuáles actuar, porque, qué sé yo, la evidencia sobre movilidad, o sea, todos vamos a decir que obviamente siempre va a ser bueno movilizar a los pacientes,
pero todavía ni siquiera será porque la movilización precoz pudo demostrar todos sus beneficios, será porque todavía no fue, o sea, no todos han definido cuándo es precoz, o algunos se inició mucho más tarde la rehabilitación, en otros se inició precozmente, pero bueno, todavía me parece que la evidencia de los factores de riesgo claramente no están, entonces a mí me parece que sí, que le tenemos que dar, y nuestra obligación darle una respuesta, y si no se rehabilita hay una cuestión que se puede compensar, ¿no? Que en esto también juega un rol la familia. Entonces, más allá de si lo vamos a rehabilitar o no, creo que una respuesta sí le tenemos que dar. Perfecto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Realmente creo que hemos tocado todos los temas que habíamos discutido previamente. No sé si te quedó algo más que quieras comentar. No, creo que está bien. Bueno, perfecto. Bueno, si te quieren escribir, vamos a dejar abierto el chat en la página de Sati para que podamos continuar la discusión allí y en Twitter. Y bueno, estamos atentos a las preguntas de los que estén escuchando y los esperamos entonces. Gracias, Andrea, por haber participado, por tomarte este tiempo para grabar. Y a todos los esperamos en la próxima entrevista que hagamos aquí en el podcast de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.